Hola a todos, soy Pau Dorado y les doy la bienvenida a la revista Latin Pyme, la mejor opción para mantenerte actualizado en el mundo empresarial. Estamos hoy con Mauricio Montealegre, director del Grupo de Práctica Laboral de Gómez Pinzón Abogados. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Paola, a la revista Pyme por la invitación, sobre todo para conversar de este tema tan interesante y que tanto ruido nos está haciendo por estos días. Así es, Mauricio, tú lo has dicho. Y luego de lo sucedido por el Gobierno Nacional el pasado 16 de julio, en donde ya es ley la reforma pensional, queremos que tú nos orientes, nos guíes con tres aspectos súper claves que hemos evidenciado y que ha generado también muchísimos interrogantes. El primero de ellos es qué paso sigue luego de la formalización de la reforma pensional. Bueno, ¿qué paso sigue? Digamos, es relativo porque ya la norma entró a regir, ya, digamos, desde el 16, como lo mencionaste, hay una ley vigente que modificó nuestro sistema general de pensiones y en estricto sentido, pues ya hay unos artículos que están activos y hay otros que están a la espera de la entrada en vigencia. Esto fue uno de los temas que más se discutió en los últimos debates, porque había un sector, digamos, incluso del mismo Colpensiones, que manifestaban no estar preparados para asumir toda la carga que se deriva de la reforma pensional a nivel de desarrollo administrativo. Incluso algunos alegaban que pudiera haber un colapso. Pues es muy fuerte lo que se viene para Colpensiones y un año es muy poco tiempo, de acuerdo nuevamente con algún sector de Colpensiones. Se pedía mínimo 2 años. Había otro sector, tal vez con un afán también legislativo, obviamente también político, que quieren que ya entre a regir lo antes posible esta norma. Entonces, ¿qué pasos siguen? Digamos, para efectos de las personas que están afiliadas a Colpensiones y superan el umbral de los 2.3 salarios mínimos, tienen 6 meses para empezar a buscar una administradora de fondos de pensiones privado, que son Porvenir, Protección, Colfondos, Scandia, para afiliarse. Si pasados esos 6 meses no lo hacen, el gobierno aleatoriamente con un sistema que debe crear los va a ubicar en uno de estos eh, fondos privados, y las personas que de pronto tengan la posibilidad o quieran trasladarse entre fondos porque estén en el régimen de transición, también tendrán 2 años para hacerlo. Entonces, ahí, esos son los pasos que siguen, digamos, no hay afán de mañana se me vence algún deadline o fecha límite, ¿Mm? hay 6 meses para elegir un fondo privado, si no lo haces tampoco pasa nada grave porque te ubican en uno. Los que están en régimen de transición sí van a tener 2 años para trasladarse, entonces empezar a asesorarse es importante. La ley entra, los demás artículos de la ley entran a regir en julio del 2025, entonces el paso que sigue es esperar a ver cómo evoluciona, digamos, todo el proceso de evaluación legal del proyecto de ley. Te lo digo porque también el ruido mediático que gira en torno a las demandas potenciales de inconstitucionalidad, porque de pronto se ha viciado el trámite legislativo. Entonces hay muchos amagues de vamos a demandar la ley de reforma pensional, y desde esa perspectiva, pues es simplemente estar alertas, medios de comunicación, abogados, garantizar que efectivamente la ley haya surtido el proceso correspondiente y sea legítima de cara al sistema general de pensiones. Ok, clarísimo. Ahora bien, pues con esta incertidumbre, ¿es mejor pasarse desde ya a Colpensiones? ¿Tú qué nos puedes recomendar? Pues no es que incertidumbre hay, digamos, y eso es parte de la misma asesoría, de decir, calma, hay 2 años para hacer ese eventual traslado. Lo más importante es asesorarse en su situación pensional individual. Acá en Gómez Pinzón hacemos, digamos, esa tarea, y no solamente para pensiones, sino para diferentes asuntos. Te doy un ejemplo, los tributarios, y a uno le dicen, ahorita con todos los impactos de reforma tributaria, ¿qué debo hacer? Y nuestra asesoría es, primero haga un análisis general y luego un análisis uno a uno. Entonces va a ser este símil. La situación tributaria tuya, como Paola en Pyme, tal vez no es la misma que pueda tener otra persona en Pyme, a pesar de que tengan un mismo empleador y tengan unos ingresos, digamos, similares, en una hipótesis que nos creemos. A nivel pensional ocurre lo mismo. La situación pensional es individual y aplica a cada afiliado al sistema pensional. Entonces, hay unas generalidades que vale la pena entender a nivel de reforma pensional, y luego, digamos, en un periodo que yo sugiero esté en los próximos 3 meses, 4 meses,
de este segundo semestre del año, hacer una evaluación de qué es lo más conveniente para valorar si es mejor pasarse con pensiones o es mejor conservar, digamos, su estadía en las administradoras de fondos privados o en los fondos privados como comúnmente son conocidos. ¿Por qué te lo digo? Porque incluso, y esto es algo que no entró mucho en la discusión mediática, hay personas que están en fondos privados que se van a pensionar más fácil que en Colpensiones. Entonces, corren a pasarse a Colpensiones y lo que hacen es crearse una carga más compleja para acceder a la pensión. En los fondos privados, por el régimen de ahorro individual con solidaridad, hay una garantía de pensión mínima, que es con 1.150 semanas. Eso no existe en Colpensiones. Entonces, si hay alguien que esté, imagínate tú en la semana 1.120 y dice, hay incertidumbre, me voy a Colpensiones, se creó una carga para alcanzar el mínimo de su pensión en 1.300 semanas, que ya de pronto la iba a tener más simple en las 1.150 si se quedaba en el fondo privado. Entonces, la Privado. incertidumbre, digamos, puede jugarnos o hacernos pasar un mal rato si no está debidamente asesorada. Entonces, esa incertidumbre tenemos que empezar a manejarla, a administrarla para que tomemos una decisión acertada. Decisiones informadas, perfecto. Y por último, Mauricio, ¿qué va a pasar con los fondos privados? Esa es la pregunta del millón de dólares o de los millones de dólares. Los fondos privados son grandes empresas, grandes empleadores, grandes contribuidores a nivel de impuestos para el país. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Protegerlos. Entonces hay que empezar a informarnos para precisamente no verlos como el enemigo. Los fondos privados tienen que empezar a reestructurarse, digamos, para pensar cómo va a ser su operación en este momento en el que están afrontando una reforma pensional que de alguna manera los empezaba a tratar como el enemigo de las pensiones y no lo son. Digamos, te acabo de dar un ejemplo del por qué incluso en muchas circunstancias a través de un fondo de pensiones privado se podía pensionar un afiliado más rápido que en Colpensiones. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. Creo que ellos mismos tienen que empezar a manejar esa incertidumbre propia de las personas jurídicas que asume una ley que les va a modificar su estructura. Yo pensaría que lo que van a hacer es, en muchos casos, adelgazar su estructura, enfocarla realmente a la eficiencia de los sistemas pensionales en los afiliados que tengan aportes por encima de los 2.3 salarios mínimos, pero el futuro dependerá de ellos, de hacer una buena estructura, ya no solamente pensional, sino financiera, corporativa, incluso societaria, al interior. Tienen que repensarse, pero el negocio, digamos, tiene que tener sostenibilidad, porque de ellos también dependen las pensiones colombianas. Entonces el gobierno, entre otras, también tiene que proteger y cuidarlos para que sigan formando parte de nuestro sistema. Ok, clarísimo. Pues Mauricio, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos dedicado estos minutos para hablar de reforma pensional. Claro que sí, Paola, con muchísimo gusto desde Gómez Pinzón. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Este es un tema complejo, pero estoy seguro que lo vamos a afrontar como sociedad, como área de trabajo, como trabajadores, como empleadores, para hacer sostenible el sistema pensional. Así es, Mauricio. Bueno, me despido, soy Pau Dorado y espero acompañarlos en un próximo episodio con más tips empresariales. Hasta la próxima.